Jesús. Pueden estar cómodos, mis hermanos, siéntense. Tenían como ganas de cantar, ¿cierto? Así les sentí. Bueno, ahorita cantamos. Gloria a Dios. Al Señor le debemos todo. Nuestras vidas, lo que somos. Y por eso lo que hagamos o lo que hacemos debe ser para a Él, para su gloria, para su nombre. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, mis queridos hermanos, acompañándoles, hermano José Martínez, hermana Mirna, su familia, todos. Me alegra poder verles y compartir con ustedes, también acompañado de mi esposa. Tenemos dos jovencitos, quedaron por allá en Valledupar, la capital mundial del vallenato. Y nos alegra poder tener esta bendición de compartir la palabra del Señor Jesús, de poderle distinguir, llevárnoslos en el corazón también, de orar los unos por los otros. Y nos alegra mucho, hermano, el avance de la obra del Señor. Estas representaciones que hemos estado también oyendo, sus testimonios desde el Darién, y yo sé que hay muchos lugares muy lejanos quizás de este sector, pero Dios seguirá glorificándose. Así que estamos contentos por tener este espacio. Vamos desde ya a aprovecharlo. Desde esta escuela dominical hasta el último momento que estemos acá, orándole al Señor, le decíamos que queremos ser una bendición para ustedes, contribuir, prestarnos en estos días para canalizar esa bendición que el Señor ya tiene reservada para cada uno de ustedes. Amén. En Colombia estamos trabajando con el Departamento de Familia ya hace algunos años, de manera directa, total. Hace ya unos 14 años entregamos la congregación que administrábamos en Maicao, Guajira, la quinta congregación, y ya en estos 14 años que tenemos de andar sin parroquia, nos hemos desplazado por todo el mapa evangélico, cristiano, pentecostal, donde el Señor nos ha podido dar esa bendición de llegar. Gloria a Dios. Así que, hermanos, y que podamos tener la oportunidad en estos lugares, en los distintos momentos, como ahora y en el campamento, bueno, vamos a disfrutarlo en el nombre del Señor. Pensando en que nosotros queremos que nuestras familias permanezcan en Dios. Pensando en eso, quiero compartir un sentir, una reflexión que podamos tener desde Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y quiero invitarle para que conversemos. Cuando le digo que conversemos es que usted no me deje solo hablar aquí, sino que usted vaya sintiendo, vaya probando o vaya como extrañándose de las cosas que pueda oír, pero al mismo tiempo dándose la oportunidad de iluminar con la palabra de Dios todos estos comentarios que se hagan, se den en este discurso de la palabra, de la enseñanza. Y pensando en esto, en la permanencia de nuestra familia en el Señor, bueno, yo dije, vamos a aprovechar a los papás. Creo que la mayoría aquí son padres y algunos con la esperanza de serlo muy pronto, y iniciando por el camarógrafo. Sí, se le ve la marca Martínez ahí. Y también pues tenemos la oportunidad de estar cerca de algunos chicos en escuela dominical y dentro de nuestras propias familias. Entonces, qué bueno es mirar
la palabra del Señor desde uno de los aspectos más importantes como doctrina para la vida cristiana, entender cómo podemos ser cristianos, cómo podemos alejarnos del mundo y cómo ayudamos a que nuestros hijos se mantengan en la vida cristiana y al mismo tiempo puedan alejarse del mundo. En este texto que les señalé en Génesis 3:6 dice así: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Quiero que iniciemos el paso a paso, si es posible, de cómo aparece el pecado en el ser humano. Y quiero invitarle a este paso a paso porque tenemos hijos, tenemos niños en la iglesia, siempre habrá niños. Y basado en eso, entonces hay que empezar desde el comienzo. ¿Cómo aparece el pecado en el ser humano? Si el ser humano, cuando fue diseñado por Dios, Dios lo hizo, y cuando los hizo, vio Dios que lo que había hecho había sido ¿qué? Bueno en gran manera. Muy bueno. Muchísimo bueno. También la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. El hombre que Dios hizo lo hizo sano, lo hizo limpio, lo hizo con una impronta, una imagen, una semejanza muy cercana, muy parecida, muy familiarizada a Dios. Pero el pecado dañó esa comunión, esa cercanía, esa familiaridad con Dios. Bueno, eso es lo que pasa cuando el pecado llega, separa a la persona de esa comunión con Dios. Nuestros hijos deben saber eso. Los papás debemos conocer bien esto para podérselos enseñar más tranquilo, sin afán, sin correr, ahí en casita. Tenemos todo el tiempo. Tenemos la oportunidad de, desde el vientre, las mamás, de traerlos, luego amamantarlos, y van creciendo en nuestro entorno. Así que tenemos más oportunidades que los maestros de escuela dominical. Y eso vamos a aprovechar. Mucho mejor. Si ellos conocen esto, cómo aparecería el pecado en la vida de ellos, ellos se van a ocupar de eso. Van a trabajar en pos de eso. Porque si esto sucede, de que ellos aprendan a evitar ser presa fácil del enemigo, que ellos identifiquen las acechanzas, las estrategias o estratagemas del enemigo, podrían pues buscar un mejor lugar, un contexto a favor, y cómo protegerse, un búnker, no sé, un lugar que se inmunicen. Claro, no lo vamos a quitar del mundo, porque eso sí dijo Jesús: no te pido, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿cierto? Que los guardes de todo mal. Entonces, pero los papás no todo el tiempo van a estar como atajando pollo, todo el tiempo con los hijos, ¿cierto? No, porque ellos van a ir a la escuela, ellos van a tener amigos, ellos van a la universidad, ellos van a su trabajo, y ellos necesitan conocer a Dios. En la medida que conozcan a Dios, así ellos van a también a distinguir, a tener conciencia de las doctrinas, de las enseñanzas que les fortalecerían a ellos su vida cristiana. El tema es que los niños no nacen siendo cristianos. Ese es el comienzo.
como ellos no nacen siendo evangélicos, ni espirituales, ni cristianos, ni mundanos, ni inconversos, entonces, ¿cómo podríamos ayudarlos a que ellos conozcan a Dios? ¿Cómo podríamos ayudarle a que ellos no se sientan tan involucrados en las prácticas mundanas? ¿Cómo? Con su conciencia, con el conocimiento que ellos adquieran. Porque cuando están bebecitos es fácil. Usted los trae, los sienta, le determina a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, a qué hora comen, a qué hora esto. Usted hace todo, usted le determina la conducta de ellos. Pero en la medida que ellos van creciendo, se van individualizando, independizando, destetando. ¿Y qué pasa? Ellos necesitan tener una decisión, tomar una decisión con Dios. Y que debe ser la más acertada. La voluntad de los papás no puede seguir ampliándose, extendiéndose, estirándose, como si ellos fuesen autómatas. O sea, siguiendo dirigido por los gustos, los deseos de los papás. Los chicos, los seres humanos, tenemos un momento donde nos soltamos de todo. Entramos a la época del destete, de la independencia, de la individuación, donde cada quien toma sus propias decisiones. Donde ya los papás legalmente ya no van a responder por ello porque son mayores de edad. Son responsables de sus propios actos según la legislación de cada país. Y en Dios también hay un momento donde los papás ya no van a ser responsables directos por la conducta de ellos, sino que cada uno ya le rendirá cuenta a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, pero cada uno de vosotros mire cómo sobreedifica. Quiere decir, chicos, llega un momento donde los papás ya no pueden seguir insertando, sembrando, imprimiendo todos esos conocimientos, porque ya ellos van a entrar a otras tendencias. Y cada uno entonces va a recibir de los amigos, de las instituciones educativas, de los medios, de cualquier forma a recibir informaciones, algunas son nocivas. Y le advierte, ojo, cada uno mire cómo va a sobreedificar. Dicho de otra manera, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, haz la vida, salta, brinca, gózate, pero sabe que de todas esas cosas te juzgará Dios. No dice que Dios juzgará a los papás. Te juzgará Dios, chico, chica, te juzgará Dios. Bueno, y para que en el juicio le vaya mejor, entonces hay que hacer el trabajo que estamos señalando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ingresa el pecado? Aquí vemos el comienzo, hablando de los seres humanos, porque antes de eso ya había pecado en Satanás. Y cuando Dios hizo a Satanás, que no era Satanás, ¿cómo se llamaba Satanás antes de ser Satanás? ¿Cómo? Luzbel, lucero de la mañana, ¿cierto? Hasta que en ti se halló maldad, dice Ezequiel 28:15. O sea, él estaba limpio, estaba sano, hasta que en él se halló maldad. Quiere decir que los seres con posibilidad de pecar son aquellos seres que tienen capacidad, o sea, voluntad de decisión, capacidad de decisión, coherente, consciente, entendible, razonable, para tomar decisiones si ofenden a Dios o le agradan a Dios. Y eso pasó con Satanás. Después Satanás influye en la serpiente para que susurre, converse, dialogue, se comunique con Eva y Eva con Adán. Y ahí va el tema, ahí va la cadena. La serpiente conversando
Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos, a sus ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió así como ella comió. Ahí está el tema. Pero es bueno recordar entonces que uno fue el pecado del diablo, cierto, y otro el pecado del hombre. El pecado del diablo fue el primero. El pecado del hombre, pero en este caso de Adán y Eva, fue un pecado que le llaman el pecado original. Así que le llaman. Pecado original, como quien dice, el primer pecado que se originó en el ser humano. El comienzo del pecado, el de Adán y Eva. Ese pecado de Adán y Eva fue el que hizo que todo quedara bajo pecado, o sea, bajo las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencia hubo? Hubo sobre las plantas, salieron los espinos, hubo consecuencias sobre los animales, aparecieron cambios en la convivencia de los animales, la tierra misma, la creación misma también se vio afectada, que dice la Biblia que hasta hoy todavía gime como con dolores de parto, esperando ser cambiada, redimida, mejor dicho, que haya cielo nuevo y tierra nueva. Mire hasta dónde ha llegado o llegó todas esas consecuencias. Pero ese pecado de Adán y Eva, el original que dicen, en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29, para los que están anotando, que les gusta seguir ahí tomando notas. San Juan capítulo 1, verso 29, según la versión de Reina, creo que es Varela. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita no dice dice el pecado del mundo, porque todo quedó bajo pecado. ¿Y por qué dice que esa voz se oyó, que Juan la oyó? Es que Juan lloraba mucho. Juan lloraba mucho y lloraba porque no veía uno digno de romper los sellos del libro y abrir el libro y sacarnos de esa condición o situación. No había uno que pudiese redimir al ser humano, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso lloraba. En la visión que él tenía, lloraba y no podía contenerse. La voz le dice: Juan, no llores más. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Allí se resuelve todo. Queda resuelto. El pecado de Adán no puede transferirse como una transferencia transgeneracional, o sea, de una generación a otra generación, a otra generación. ¿Por qué no puede transferirse así? Bueno, Ezequiel, te han leído en Ezequiel capítulo 18, donde dice: ¿hasta cuándo van a tener este refrán entre vosotros? Si los padres comen las uvas ácidas, ¿los hijos les dará la dentera? O sea, no puede ser que el pecado del padre lo lleven los hijos y los hijos el pecado del padre. Y advierte: el alma que pecare, esa morirá. Cada quien será responsable de sus actos. Pero
¿qué hacemos con los pecados que la gente sigue cometiendo? Porque ese se cometió allá, en el huerto. Fueron expulsados. Y al ser expulsados, salieron expulsados con una promesa. A la mujer le dice, de ti nacerá, vendrá el que herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Y esta simiente herirá en el calcañar. ¿Dónde queda el calcañar? Por aquí creo. Allá ustedes también deben ser en la misma parte. O sea que no es mucho lo que va a afectar. Al quitar totalmente, al afectar totalmente la cabeza, eliminará en pleno al enemigo. Por eso ya el Señor en el Evangelio nos ha entregado un enemigo vencido. Gloria a Dios. Nos quedan pendientes los pecados, los míos y los tuyos. Porque el de Adán y Eva, dijo Jesús al morir, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, consumado es. Ya. Partió la historia en dos. Para allá y se abrió para acá. Ahora le dicen aquellos que estaban en ese lugar donde había llegado el Espíritu Santo, el día de Pentecostés: varones, hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Para ser salvos, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Pedro se puso en pie delante de todo y alzó su voz diciendo: arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Mire que aquí ya hay otro escenario, una manera, un contexto diferente, que es el que nos involucra a usted y a mí. Del Calvario para acá hay una jornada, hay una actividad diferente. La gracia de Dios con el Espíritu Santo, cuando llega, se le abre las puertas a todos, para que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos planteando para poder conocer. Entonces, ¿el pecado es genético? No. No es genético, no es fisiológico, no es una hormona. Porque si fuese genético, los genetistas serían los que tendrían en su poder determinar, incluso antes de nacer, si pudieran, a través de las manipulaciones genéticas, extraer. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas de papá y de mamá 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma tiene alrededor, los cromosomas somáticos, que son 22 pares, tiene alrededor de 30,000 genes. Entonces los genetistas abrirían el mapa genético y dirían, bueno, este gen que está aquí es pecaminoso. Vamos a extraerlo y lo fundimos en un horno de eso, no sé cuántos miles, como si fuera un infierno portátil. Entonces ahí los metemos y todo el mundo tienen que pagar no sé cuántos dólares, miles de dólares, para llevarlos a más allá del purgatorio. O sea, ¿a dónde? Yo no lo oigo. Bueno, allá donde usted dice. Está conectada, muy bien, qué bien. Allá, y entonces resolver este problema. Si así fuera, el pecado no se resuelve con la mano del hombre. Eso intentó hacer Adán de una vez. Buscó higuera, hojas, creo que fue de higuera, ¿no? Y se cubrió, hizo unos delantales.
Y eso no le resolvió el problema. Se le secaron las hojas y quedaron otra vez al aire libre. El hombre por sus fuerzas, la cultura y la fineza no transforman, ni los vínculos de vicios quebrarán. Por sus fuerzas unos hombres se reforman, mas se quedan siempre siervos de Satán. No resuelve. Los esfuerzos, el dinero, la intelectualidad, hallar un planeta con mejores condiciones que el que hay acá en la tierra. No sé cómo irán a hacer, pero no hay solución. Por eso Juan lloraba mucho, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hasta que apareció Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Como no es genético, entonces los niños, ¿por qué nacerían pecaminosos si ellos nacen naturales? ¿Cómo confirmamos eso? El apóstol Pablo lo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 46. Primera Corintios 15, 46. ¿Qué dice? Dice, primero no es lo espiritual, sino lo animal. Dicen otras versiones, lo natural. El ser humano nace natural, nace humano, así como el diseño que Dios plasmó en esa figura humana al principio cuando diseñó a Adán y a Eva. Los bebés nacen con esa semejanza, con esa imagen, puros, tiernos, inocentes, así como la dispensación inicial de Adán y Eva en la inocencia. Los niños nacen en esa dispensación de la inocencia, libres, amorosos, dicen la verdad, no hay mentira en ellos, no hay engaño, no guardan rencor. Jesús los puso de ejemplo. De los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Bueno, el Señor tiene una mirada muy particular sobre los bebés, sobre los niños. Así que ellos tienen unas características muy parecidas a las de Adán y Eva antes de pecar. Antes de pecar. Porque después que Adán y Eva pecaron, ya la honestidad no estaba en ellos. La ética social de asumir su responsabilidad de haber pecado tampoco estaba en ellos, porque cada uno dijo, Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, la serpiente, ella me hizo pecar. O sea, no asumieron su propia responsabilidad, culparon a otro. Eso hace parte de un acto de conciencia del bien y del mal. Como el pecado no es genético, tampoco es social en el sentido de que el contexto social es el malo. No. El contexto, el entorno donde nosotros estemos, nos afecta según la identidad que traigamos, según lo que seamos nosotros. La Biblia dice que tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero para que uno no se convierta a ellos, en los que ellos son o viven, debemos primero haber tenido una estructura, una identidad. Debemos tener unos principios, unas definiciones, que esa estructura, esa definición, esa identidad, póngannos el baile que nos pongan, no nos hace daño. Claro. Usted se va a un contexto donde hay mundano, usted es cristiano. Usted se da cuenta, este no es mi mundo, este no es mi espacio. Aquí no respiro bien, aquí no vivo bien, aquí este no es mi lugar. Y usted va buscando como los animales que sienten que le van quemando sus áreas, su entorno, sus nichos, su hábitat. Ellos
comienzan a emigrar a otros lugares donde puedan seguir siendo ellos. Dense en cuenta que los animales, cuando se están viendo afectados y su especie está en vía de extinción, se van a otros lugares. Por eso uno, cuando está en el trabajo y es más trabajo y menos búsqueda de Dios, uno dice, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Entonces uno dice, no, yo tengo que buscar más de Dios, tengo que sacar más tiempo para estar en la presencia del Señor, alimentar bien mi estructura, mi identidad. Claro. Pero los niños corren riesgo, porque ellos no traen una identidad cristiana, ni mundana. Ellos no vienen ni para lo uno ni para lo otro. Lo voy a explicar más bien así. El cerebro de los seres humanos al nacer, viene interconectado un 10 o un 15% para sus funciones básicas, vitales: respirar, comer, dormir, llorar, que es lo que más hacen los niños. ¿Sí o no? Ellos nacen, chupan, respiran y tragan, no hacen más nada. Después van ampliando sus funciones motoras y todo. Pero el 90 o el 85% restante de las interconexiones del cerebro depende del contexto. Estoy hablando de los niños que no tienen una identidad. Por eso la Biblia dice, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino. Su camino. Obviamente no se está refiriendo ahí en ese texto al camino del Señor, como ese que cantaba el hermano José. Yo camino en la línea del Señor. Bueno, pero no quiere decir que no haya que instruirlo en el camino del Señor, no, pero en ese texto lo que está diciendo es instrúyelo en el camino de ellos. La palabra camino significa conducta, estilo de vida, forma de vivir. La forma de vivir de ellos es natural. ¿Qué quiere decir natural? Se tintura el color que le pongan. El corazón del hombre es impredecible, es perverso. ¿Qué quiere decir perverso? Se sale del cauce natural. Pervertir quiere decir vertir por otro cauce o sacado del cauce natural. Ese es el corazón del hombre, así es el cerebro, así es el ser humano. El ser humano que no tiene estructura, que no tiene definición, lo llevan, un bebé, usted tiene un bebé aquí de 3 meses, 6 meses, lo lleva para China y su cerebro aprende chino, eso, mandarín, o japonés. ¿A dónde más? A cualquier parte. Hebreo, griego. ¿Cómo se llama? En Verá se lo llevan para allá y viene cantando en Verá. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque así estamos diseñados. Los científicos dicen que nuestro cerebro es plástico. La Biblia dice que es natural, que es al son, o sea, está adaptado para cualquier contexto. Por eso es el riesgo de que nuestros hijos no tengan papás o personas que le instruyan, que le sembremos la palabra y le ayudemos a estructurar bien su vida. Porque si lo dejamos que ellos reciban, ellos reciben, pero reciben de todo, porque son una esponja. Absorben de todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo que quién sabe que sea, reciben de todo. Ellos no echan nada afuera. No saben filtrar, discernir lo uno de lo otro. Por eso el tema del pecado, ellos en la medida que van creciendo deben también conocerlo. No en experiencia, sino en una forma de conocimiento, de conciencia, como dice la Biblia.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová, que es su palabra, medite o piense de día y de noche. Nadie puede pensar en la palabra si no la oye. Los pensamientos no se forman fuera de la cabeza de las personas. Los pensamientos son productos de informaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. Son informaciones que llegan allá y allá adentro en el laboratorio mental de cada uno se procesan. Los procesos psicológicos comienzan a actuar estación tras estación hasta que aparece un producto llamado pensamiento. Entonces, medita o piensa de día y de noche. ¿En qué? En eso que has recibido. Por eso nosotros tenemos que instruirle, enseñarle la palabra del Señor y también darle las instrucciones básicas para que lo estructure, le dé identidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, como esa es una grande realidad que tenemos, al darse cuenta ellos la importancia de la vida, la convivencia familiar, pero también llegará un momento que ellos tendrán que conocer la vida cristiana. Entonces hay que entender que la vida cristiana es posible por la palabra de Dios. La vida mundana es posible por el mal. Si no hay maldad, no habrá pecado. La Biblia dice, refiriéndose a Satanás, en el momento que pecó, dice, hasta que en ti se halló maldad. Por eso el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo a Corintios, segunda a Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice, pues temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Qué es lo que teme? Que vuestros sentidos, ¿cuáles sentidos? ¿Cuántos son los sentidos? Dicen que las mujeres tienen 6, ¿verdad? Temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire que aquí ya se está uno acercando, aproximando desde donde empieza el paso a paso para llegar o para iniciar el proceso, la construcción del pecar. El pecado no es una cosa que la mandan como una flecha y se metió allá en el corazón y no se dio cuenta. No. No es una jeringa que la llenan de pecado y corretean a los muchachos y se la ponen directa al corazón y ya es un pecador. No. No es porque succionó sangre de la mamá o del papá o del abuelo que era tan malo y ahora este es un pecador. No. La Biblia no lo enseña así. Aunque el libro de los Salmos, capítulo 51, haya una expresión cuando dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué culpa tiene ese niño? Que la mamá lo haya concebido así y lo haya formado. ¿De quién sería el pecado? ¿Del niño o de la mamá? De la mamá. Entonces vayan y castiguen a la mamá. En maldad he sido formado, sí, y en pecado me concibió mi madre. El pecado es una construcción. Como es una construcción, no cualquiera, no es una construcción social, no es una construcción de estas, físicas, materiales,
Es una construcción espiritual. Y mire que son dos dimensiones diferentes. Espiritual. El ser humano es natural en su esencia. La especie humana. La naturaleza de ese ser que Dios hizo es humana. La naturaleza de Dios es distinta. Él es espíritu. Nosotros somos humanos. Los animales tienen su propia naturaleza, las plantas tienen su naturaleza, las mariposas tienen su naturaleza. Y según su naturaleza, así son sus funciones, su conducta, su vivir. El vivir de una mariposa es con flores. Se le acaban las flores y si hay un pelado correteando con una vara, también las acaba. ¿Sí o no? De una se acaban las mariposas. El pecado es espiritual. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos para que su vida natural, que dice Proverbios, sea instruida y que cuando venga el tema espiritual ellos sean también protegidos e instruidos en Dios? Que los guardes del mal, sí, pero ¿cómo yo, papá, puedo guardarlo? Pero ellos después crecen y ya yo no los puedo guardar como yo los guardaría. Porque yo veo, por mi experiencia, porque ya tengo una vida cristiana, ya conozco algunas estrategias del mundo. Entonces yo les evito muchas cosas, pero ellos igual van a salir a sus colegios, universidades, a sus trabajos. ¿Y cómo ellos testimoniarían sus vidas con la ausencia de papá y de mamá? Ellos deberían conocer entonces cuáles son los riesgos. La Biblia sí habla que hay que conocer las estrategias, estratagemas del maligno. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Entonces hay que llevarlo a conectarlo a la sabiduría para que reciban sabiduría. Pero aquí nadie es sabio con una sabiduría portátil, en el sentido de que yo voy y recargo y ya voy full de sabiduría y Dios está por allá y yo estoy por acá. No, la sabiduría solamente funciona enchufado en Dios, conectado en Dios. Porque el que se une con Cristo, un espíritu, es con Él. Entonces uno siempre tiene que estar cerca del Señor y Él le va a decir por dónde andar. Le va a decir qué es lo que puede y debe hacer. Para que eso suceda, los chicos tienen que ir conociendo que la vida cristiana no es así como quien dice aprendida. Porque los niños, su conducta es por aprendizaje. Lo que aprenden, o sea, por imitación, por juego, por aprendizaje. Los niños aprenden jugando. Entonces, usted los ve aquí a ellos, y el pastor pregunta algo, y son los primeros que responden, y los papás, dormidos algunos. Ellos jugando y responden, están conectados, jugando, pero están con las antenas así, vean. Todo ahí. Pero la vida cristiana no puede estar en manos del juego. Inicia, porque todo comienza en los seres humanos a través del juego. Sí. Cuando la Biblia dice que la Biblia, la palabra de Dios es más dulce que la miel y más que la que destila del panal, es porque tradicionalmente el pueblo de Israel en sus escuelitas, los hijos los llevaban y les enseñaban y le daban figuras de la palabra, pero la embadurnaban de miel. Y ahí iban por el camino. Y eso le hacía una conexión en el aprendizaje, no se les olvidaba. Todo lo que nosotros hacemos en escuela dominical, las didácticas, toda la pedagogía, es para que se le quede a ellos y les llame la atención y se les adhiera. Pero ellos necesitan un momento donde tienen que entender la palabra de Dios. Gloria a Dios. El tema se hace muy interesante en el entendimiento. Ellos no entienden igual que los adultos. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, actuaba como niño.
Quiere decir que los niños sí tienen un pensamiento, una conducta muy concreta, muy primaria, muy instintiva, muy básica. La vida cristiana pasa por ahí, pero no se queda, porque la vida cristiana es como la senda del justo. La vida cristiana es como la luz de la aurora. O sea, no es un estado así que quedamos así, no, todos los días vamos perfeccionándonos y perfeccionando y avanzando y avanzando. No nos quedamos niños, crecemos, 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 crecemos. ¿Cierto? En esa etapa de que ellos son niños, ellos no comprenden la simbología incluso de algunas cosas. Por ejemplo, la sangre de Cristo. Tú tienes un grupo de adolescentes, de jóvenes, y les enseñan: la sangre de Cristo lava mi ser, lávate en la sangre del Señor Jesús. Ellos hasta reciben bendición, porque entienden que la sangre de Jesucristo limpia, lava. Pero tú le das esa misma enseñanza a unos niños de 3, 4 años. Niños, vamos a lavarnos con la sangre de Cristo. Cantemos el coro. Uy, guácala, lavarse la sangre no lava, la sangre ensucia. No comprenden, no entienden. Llega un momento donde ellos tienen que entender, porque tienen la capacidad en su cerebro para entender. Antes que eso pase, hay una serie de actos, de acontecimientos que son experiencias con Dios, que no se van al intelecto, que no se van al aprendizaje, a la razón como tal, sino a las emociones del ser humano. Eso que sucedió en Juan el Bautista. ¿Cuántos meses de gestación tenía la mamá Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista? 6 meses. Y en esos 6 meses apenas, no es que no era ni un 7 mesino, 6 meses en gestación. Y la presencia del Señor sacudió a Juan el Bautista en el vientre. Gloria a Dios. Y el mismo Jesús habló de Juan: no se ha levantado otro mayor que Juan. La Biblia no dice que fue por eso, pero uno entiende que algo tuvo que haber pasado en eso, de traerlo, de que ellos sientan la presencia del Señor. ¿Sabe lo que puede sentir un bebé en el vientre y su mamá hablando en lenguas? ¿Sabe lo que puede pasar? Donde la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Hermanos, si la palabra de Dios se mete entre los orificios de los huesos, ¿cuánto más en el vientre? ¿Cuánto más en el vientre? Ahí está todo. ¿Eso ayuda o no ayuda? Claro que sí ayuda. Aunque ellos no interpreten vida cristiana, y no lo van a hacer mientras sean inocentes, no podrán ser cristianos, no lo necesitan, porque tampoco podrían ser mundanos. Pero sí necesitan desde el vientre, si es posible, sentir a Dios. No lo podrán conocer porque no tienen cómo, pero sí quedará una información en su conciencia, en su estado de inconsciencia, de subconsciencia, esa presencia maravillosa de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya. Así es. ¿Necesitamos construir vida cristiana? Sí. Pero hay que tener en cuenta que ellos, al construir vida cristiana, con ellos es un proceso. Estoy hablando de los niños. ¿Por qué un proceso? Porque ellos no pueden ser cristianos. Ejemplo, un niño de 5 años llega allá y le dice: papi, yo quiero bautizarme. Una hermana allá en la iglesia me dijo que tenía que bautizarme porque si no me bautizo me voy para el infierno. Esa necesidad no se la podemos construir, crear a un niño de 5 o 6 años, porque es verdad que no se le puede cumplir esa necesidad. No se puede bautizar. Nosotros no bautizamos niños. La Iglesia Pentecostal Unida, donde esté, en cualquier parte del mundo, no bautiza niños. ¿Por qué no?
Porque el bautismo, dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21, el bautismo que nos corresponde a todos, sí salva, nos salva a todos, no quitando las inmundicias de la carne, sino que es como una aspiración de una buena, nueva conciencia hacia Dios. Hay que tener conciencia de Dios. La vida cristiana no es de inconsciencia. ¿Qué quiere decir inconsciencia? Que yo no entiendo. Yo no sé lo que está pasando. O sea, la vida cristiana no es que lo lleven a uno ahí todo el tiempo, para allá y para acá. Ya tiene 18, tiene 25 y todavía... No. Así no es la vida cristiana. Hay una vida como muy religiosa que le llaman vida cristiana también, que le llaman vida cristiana socializada. Y hay que tener mucho cuidado porque esa es los primeros pasos como que a uno le sucede, ¿no? En la vida cristiana. Uno tiene que aprender los coros, claro. Tiene que aprender a leer la Biblia, claro. Tiene que aprender a asistir, que hay que asistir a la iglesia, claro. Hay que aprender a orar, sí, eso es aprendido. Pero eso no es vida cristiana. Eso puede ser religiosidad si se queda ahí. La vida cristiana necesita esos ritos, esas actividades, porque uno tiene que hacer algo. Tiene que leer, tiene que hablar con Dios, tiene que oír la palabra, leerla, tiene que pensarla, meditarla y dejar que la palabra le proponga un estilo de vida y uno obedecerlo. Y en esa dinámica entre Dios, el Espíritu Santo, la palabra y uno, Él le va proponiendo una conducta, un vivir diferente y uno lo asume y sigue y lo asume y sigue y lo asume y sigue hasta que le da una estructura. Eso hace que nazca de nuevo, que haya un fruto, una vida nueva. Cuando usted se da cuenta y usted dice, verdaderamente yo soy otro. Ya yo no soy yo, sino que vive Cristo en mí. Los chicos tienen que vivir eso, tienen que experimentar eso. ¿Por qué? Porque ellos van a estar todo el tiempo empujados ahí, como cuando uno lleva ¿cómo se llama eso que llevan los policías? Un escudo. Siempre los llevan ahí adelante y lo ponen todo el tiempo. Venga, vamos, de noche, de madrugada, a la hora, vamos, y ahí están. Y no, hoy vamos otra vez. Y ellos lo hacen, pero en esencia, ¿vida cristiana es eso? No. Claro, uno tiene que hacerlo, sí. Pero en la medida que van creciendo hay que tener cuidado de no forzarlo demasiado. Porque a veces se devuelve. Hay reacciones, como ya ellos son independientes, ya ellos tienen que dar cuentas a Dios. Porque ya Dios, después que ellos llegan a una frontera, que ya los papás no pueden hacer mucho, ya ellos se enfrentan de cara a cara a Dios. Y el Señor le dice, bueno, brinca, salta, haz lo que tú quieras. Pero sabe, de todas esas cosas que tú hagas, tendrás que darle cuenta a Dios. Tendrás que rendirme cuenta a mí. Y ese espacio es extraordinario, es bonito. Cuando la persona se pone cara a cara con Dios, donde el Espíritu Santo le redarguye de pecado, de juicio, de justicia, donde el Espíritu Santo los convenza. No importa que no esté mamá, que no esté papá, pero sí está Dios con ellos. Y donde estén, el Espíritu Santo trabajará en el corazón de ellos. ¿Hay que hacer lo nuestro? Sí. ¿Y lo de Dios? Dios seguirá haciendo lo de Él. Porque Dios inicialmente nos usa y después Él sigue con ellos. Sigue con ellos. Ellos deben entender que la vida cristiana es una consecuencia de estar cerca de Dios, de recibir la palabra, de orar. O sea, hay unas actividades espirituales. Porque la vida cristiana es espiritual.
Y la vida cristiana, que es espiritual, la producen actividades espirituales. Esas actividades espirituales no son desde tercero, es desde cada uno. Por eso la Biblia dice: el que tenga oídos para oír. La Biblia sigue diciendo que el que lea, y si no entiende, dice la Biblia, ¿ah? Sí, vamos, estamos conectados, bonita. Ese es de Santiago. El que esté falto de sabiduría o de entendimiento, entonces pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios. Pero mientras eso sucede, que ellos sean las que la pidan, nosotros hacemos el trabajo con mucho cuidado, confiando en la palabra, creyendo en la palabra. Porque si no confiamos en la palabra, entonces tendríamos que confiar en la mano nuestra. Es que no he hecho lo suficiente. Es que me ha hecho falta. Es que no he sido así tan incisivo, no he sido muy firme. Señor, entonces se culpa. ¿En qué he fallado? ¿En qué no he hecho bien las cosas? Y se culpa y se siente culpable ante de pronto la pasividad de algunos de sus hijos. Pero la obra es del Señor. Hay que creer en la palabra del Señor. Que la palabra del Señor no va al suelo. Dice la Biblia que no cae a tierra, al vacío. Permanece para siempre. Que el trabajo en el Señor no es en vano. Y entonces, ¿por qué tú crees que has perdido el tiempo? ¿Acaso lo que has hecho no ha sido en el Señor? ¿O es de tu esfuerzo? Porque si es de tu esfuerzo, lo has perdido. La palabra es la de Dios, la que hace efecto, la que redarguye, la que convence, la que produce el querer como el hacer. La de Dios. Y esa palabra hay que echarla como el pan sobre las aguas. Y después la hallarás. O sea, verás los resultados después. Sino que uno viene de una dinámica que uno quisiera ver los frutos de una. Pero la Biblia dice: así como ignoras cómo crecen los huesos de una mujer encinta, así ignoras la obra del Señor. Él hace todas las cosas. Del viento oye su sonido, mas no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Deja lugar a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo de Dios, y confía en Él, espera en Él, porque Él hará. Él es el dueño de esta obra. Nosotros apenas somos sus colaboradores, apenas somos sus servidores, y con todo gusto lo haríamos, nos desgastaríamos hasta el último momento, pero a Él sea la gloria, porque Él es el dueño de esta obra. Somos del Señor. Le hemos entregado nuestra familia a Él. Le hemos ofrecido nuestros hijos. Los presentamos a Él y se los dedicamos a Él. Por eso seguiremos trabajando, seguiremos instruyendo conforme a la voluntad del Señor. Vamos a estar en pie. Aleluya, aleluya, aleluya. En esta mañana yo quiero orar.